En la Federación es tradición que se dedique toda la actividad del año a o bien a una identidad, o bien a una actividad que consideramos importante, que hay que empoderar, que hay que destacar o que hay que empujar un poco. Hemos tenido años temáticos de lesbianas, hemos tenido años temáticos de transexualidad, de educación, de lucha por el matrimonio igualitario. Este año nos parecía que ya que hemos conquistado la igualdad legal, pero que nos queda todavía por conquistar la igualdad real, teníamos que dar un empujón ¿a quién? Pues a quienes sois el futuro, a quienes sois las gentes que necesitáis todo el apoyo en vuestra lucha para vuestro desarrollo, porque vais a tener y estáis teniendo problemas laborales, problemas de crecimiento personal, problemas, caramba, de salida del armario. Las aulas en este país no son el territorio más cómodo para los jóvenes LGTB. Por todo esto queremos transversalizar con la problemática de la juventud LGTB toda la actividad del año, de manera que desde ya, enero hasta diciembre, trabajaremos por y para los jóvenes, pero el trabajo lo lleváis también vosotros, de manera que es toda la Federación, es muy hermosa la idea, trabajando por el crecimiento y el desarrollo y la reivindicación de los jóvenes LGTB. La educación, el cambio de estructuras educativas, para erradicar la homofobia de las aulas, una homofobia cierta, que sabéis perfectamente que está produciendo sufrimiento, acoso y en demasiados casos suicidio. Para erradicar la homofobia de las aulas no nos cabe más que cambiar las mentalidades mediante la educación. Yo siempre digo que desde la mínima instancia educativa, desde la guardería, normalizar la diversidad sexual y de género como tiene que ser, la mente de los profesores, la mentalidad de los padres y las madres en las AMPAs, a todos los niveles la educación, machacar, machacar, machacar y hacer que la realidad LGTB sea como una lluvia, 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 que cale y que empape todos los niveles educativos de nuestra realidad. Muchas gracias. A vosotros.